Hola, hola, ya, buenas tardes, compañeros. Les envío lo que es la grabación respecto a su práctica y empezamos igual lo que es la parte de aplicaciones, ¿no? De derivadas, como estamos viendo en la anterior clase, lo que era máximos y mínimos, ¿no? Luego les decía que otra aplicación importante que es el gradiente. Ya, pero vamos a empezar en función de su práctica. Bueno, aquí en su práctica les está pidiendo. Ya les dice hallar un vector tangente a la curva expresada en forma paramétrica. Ahí tenemos una curva en forma paramétrica en el punto en que t es igual a 1. Entonces, fíjense, ahí les está dejando un ejemplito. Si r en función de t es igual a... obviamente esto es una función vectorial, ¿no? Esta va a ser una función vectorial y por eso está aquí sus componentes, ¿no? Y, j y k, ¿no? Es una función vectorial. Y te dice que está en función de una otra función x de t, ¿no? Que está en función de t, una función y de t y una función z de t, que nos está dando entonces el vector tangente en t sub 0, ¿no? En el punto que tenemos que analizar en t sub 0. Ya, esto debe ser el vector tangente, ya. Tómalo como una t, porque obviamente esto es r de t y r de t no se está autoderivando, ¿no? Entonces aquí una b debe ser eso. Ya, entonces el vector tangente, ya es un vector tangente evaluado en el punto, en el parámetro, va a ser igual a la derivada, ¿no? De nuestra función vectorial respecto del parámetro t. Entonces, como están viendo, no, esta parte ya no es muy complicada. A ver, ¿cuál ejercicio es para eso? Es bastante corto, ¿ya? Por ejemplo, fíjense, ayer, aquí tengo ayer un vector tangente a la curva expresada en forma paramétrica, ¿no? Igual t. Y ahí yo tengo mi curva, otra curva paramétrica, ¿no? En función de x y de z. Ya, aquí el vector t, hay que cambiar. Ya, aquí r de t, fíjense, r de t, aquí está x de t, ¿no? Entonces, x de t, ¿cuánto vale? 2t. Y de t, ¿cuánto vale? 4, aquí faltaba. No, estoy equivocando. Ya, aquí fíjense, r de t, ¿no? Aquí va a ser x de t, que es 2t. Y de t vale 4t más 2t al cuadrado. Z es igual a t al cubo. La derivada de r de t, de este vector respecto de t, aquí simplemente en vez de 2t, la derivada va a ser 2, ¿no? Aquí de 4t simplemente va a ser 4, aquí de t al cuadrado va a ser 2t, ¿no? Y ahí con sus vectores siempre, ¿no? Porque una función vectorial, ¿no? Hay que respetarse. Entonces, ya aquí va a ser 3t al cuadrado, ¿no? Si derivamos respecto de t. Y ya está, simplemente eso hay que evaluarlo en el punto donde nos ha dicho. En este caso no es un punto, ¿no? Sino en el parámetro en que nos ha dicho. En este caso t igual a 1. Entonces aquí fíjense, no hay dónde reemplazar t, simplemente queda 2 en dirección y, ¿no? Aquí va a ser cuando t es igual a 1, 2 por 1, 2 más 4, 6. 1 al cuadrado, 1 por 3, 3, ¿no? Y este sería mi vector tangente. Ya esta curva expresada en forma paramétrica. Si ustedes hacen como les he dicho, entonces les va a salir el mismo resultado, porque aquí igual está colocando los resultados el Inge. Ya les va a salir lo mismo, ya he hecho la prueba, aquí es 1, 2 y 5 por si acaso. No, si aplican lo que les he dicho, les va a salir lo mismo. Ya. Para el ejercicio número 2 les dice hallar un vector normal a la superficie. Ya, y ahí tenemos una superficie en el punto, y ahí tenemos un punto, sugerencia, un vector normal a la superficie. Ya, todo esto obviamente igualado a cero. ¿No? ¿A qué está haciendo referencia todo esto? Está diciendo que f de x, y, z va a ser igual a toda esta función, ¿ya? Es decir, aquí va a estar x al cuadrado más 2y al cuadrado más 3z al cuadrado y este más 6 que está a este lado, al otro lado pasa con
menos 6 y eso igual a 0, ¿no? Eso se refiere, ¿ya? Está expresada por el vector normal, que es el gradiente de una función. Ya, a ver. Ya luego aquí nos pide lo que son derivadas direccionales. Ya para ese ejercicio es un ejercicio similar, es este. Ya. Por ejemplo, nos dice hallar la ecuación del plano tangente y la recta normal. Ya, entonces aquí a ustedes, por si acaso, no les está pidiendo una recta, ¿no? Les está pidiendo, creo que solo un vector. Ya fíjense, ayer un vector normal, ya no les está haciendo una recta, un plano, ¿no? Entonces, tienen que tener un poco de cuidado, ¿no? En esa parte. Ya, nosotros igual tenemos una superficie, ¿no? En el punto I nos da el punto, igual a ustedes les da el punto 1, 1, 1, etcétera. Ya, solución. Para encontrar lo que es un vector perpendicular a una superficie, o también llamado el vector normal, se utiliza lo que es el gradiente. Por ejemplo, si nosotros graficamos esta superficie, ya, esta superficie, si nosotros la graficamos, nos va a dar esto, ya que es una paraboloide. Sí. Ya nos va a dar esto, ¿no? Y nos está diciendo en este punto, ¿no? Que es el 2, 4, 2, ¿no? Ese punto está acá, aunque no se note mucho. Ya, ese es el punto. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros encontremos el gradiente en ese punto? El gradiente, ya el operador gradiente, como resultado te va a dar un vector, ¿ya? Y ese vector es perpendicular en ese punto a la superficie en la cual estemos aplicando lo que es el gradiente, ¿ya? O sea, en ese punto, si aplicamos el gradiente, nos va a dar un vector normal, un vector que es 90 grados en la superficie, en cualquier dirección del punto, ¿no? Ya, eso es lo que nos va a generar lo que es el gradiente. Ya, y como nos va a generar lo que es un vector, fíjense, un vector normal, con un punto y un vector que encontramos la ecuación de un plano, ¿no? Con un punto y un vector que encontramos la ecuación de una recta. Pero para este caso, nosotros estamos encontrando lo que es el plano y la recta, ¿no? Pero a ustedes solamente les pide el vector, ¿no? Entonces ustedes simplemente tendrían que llegar hasta a la normal, simplemente, ¿no? Y ya de ahí hay pasos para encontrar un plano, una recta, igual que se puede utilizar en otros problemas. Ya, entonces, como les decía, toda esta función, ¿no? Toda esta función va a ser igual a, a la función, ¿no? Función de x, y, z, ¿no? Y eso igual a 0, lo pondré, no es, ¿no? Como en su modelo del Inge, ¿no? Igual a 0, ¿ya? Ahora la normal va a ser igual al gradiente de esa mi función, ¿ya? ¿Cómo se representa el gradiente? Va a ser este. Ya, ese va a ser. El gradiente de mi función va a ser igual a esto, ¿ya? Donde vamos a derivar. Ya no hay que tener un poco de cuidado. ¿Ya? Por ejemplo, fíjense, esta función está en función de 3 variables, ¿no? Entonces va, ahora, como está en función de 3 variables, ese vector, este gradiente va a tener, ¿cuántas? Va a tener tres componentes, ¿ya? Entonces, para la primera componente derivamos la función respecto de x, para la segunda componente derivamos la función respecto de y para la tercera componente derivamos la función respecto de z, ¿ya? No siempre va a ser de 3 variables, ¿ya? Por ejemplo, la función, qué sé yo, puede ser igual a x al cuadrado por y más 2x, digamos, ¿no? Entonces, el gradiente de esta mi función, ya va a ser igual a la derivada de mi función respecto de x y coma la derivada de mi función respecto de y, ¿no? Solamente va a tener dos componentes porque ahora solamente estamos trabajando con dos variables, ¿no? No tres como la anterior vez. Ese cuidado es el que tienen que tener. Ya, si derivamos la función respecto de x, aquí me queda 8x y nada más, ¿no? Si derivamos la función respecto de y, me queda 2y. Si derivamos la función respecto de z, simplemente me queda 16. Ya, entonces evaluamos el gradiente, ¿no? En qué punto queremos nosotros encontrar el vector normal. En este caso, el punto que nos ha dado es el 2, 4, 2. Entonces aquí en vez de x voy a colocar 2. 2 por 8, 16. En vez de y es 4, ¿no? Entonces 4 por 2, 8. Y aquí, como no hay dónde reemplazar el z, simplemente queda menos. Aquí era menos 16. Ya, eso va a ser esa va a ser la normal, ¿no? Evaluando el gradiente en los puntos 2, 4 y 2.
Ya de acá nosotros podemos factorizar lo que es el 8, ¿no? Aquí me quedaría 2, aquí me quedaría 1 y aquí me quedaría menos 2, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Ya, este 8 que es un producto escalar, o ¿cómo les explico? Este 8 es un escalar, ¿no? No es que sea un producto escalar, sino es un producto de un escalar por un vector, ¿no? No es un producto escalar entre dos vectores, ¿no? Hay mucha diferencia. Como les digo, este es un escalar que está multiplicando al vector. Y este escalar simplemente aumenta o disminuye el tamaño del vector. Ya, por ejemplo, por eso estoy colocando este otro vector ya de color rosado. Por ejemplo, ese va a ser nuestro vector si tomamos en cuenta el 8, ¿no? Pero si nosotros quitamos ese 8, ya fíjense que la dirección de nuestro vector, la dirección en la que se está moviendo, no está cambiando. Eso hay que corregir. No está cambiando la dirección. Entonces, si yo le quito el 8, ese mi vector se va a volver más pequeñito, oigan, pero me conviene porque con estos números yo puedo hacer operaciones más rápido, ¿no? En cambio de estar manejando el 16, el 8, el menos 16, ¿no? Ubican, tal vez tengo que multiplicar algo por el cubo, y, muy largo, ¿no? Entonces, por esa razón es que simplemente en la normal voy a eliminar lo que es el 8 una vez factorizando. Me va a quedar un vector más pequeñito, pero que al fin y al cabo tiene la misma dirección y al fin y al cabo no me interesa que el vector sea más largo o más corto, está apuntando en la misma dirección y cuando tenga un punto y un vector igual encuentro normal la ecuación de un plano. Por eso me estoy quedando con estos datos ¿ya? Del vector normal. Entonces, una vez que he encontrado lo que es el vector normal y tengo un punto, directamente aplico la ecuación punto normal, ¿no? Aquí va a estar el 2, el 1, y aquí va a estar el 2, eso, corregir. Aquí va a estar menos 2z y más 4. No, aquí el 2, el 1 y el menos 2 son los elementos de mi vector normal. Luego en x menos 2, y menos 4 y z menos 2 han salido del punto, ¿no? X menos 2, y menos 4 y z menos 2. ¿Ya? Y eso igual a 0, ¿no? Aquí haciendo operaciones aritméticas. Ah, bien. Haciendo operaciones aritméticas me queda 2x más y menos 2z y aquí me quedaría aquí sería menos 2z y aquí me quedaría menos 4. Ya, y eso igual a 0. Esa sería la ecuación de mi plano, ¿no? Y obviamente para la ecuación de una recta, simplemente necesitamos lo que es un vector dirección y necesitamos un punto. El punto obviamente es 2, 4, 2, ¿no? El punto que ya teníamos, ¿no? Y que está pasando por la recta. Ya, y el vector dirección en este caso va a ser 2, 1 y menos 2. ¿No? El vector dirección va a ser la normal, ¿no? Entonces ahí tendríamos lo que es la ecuación del plano, de la recta, ¿no? Y para su ejercicio, pues, prácticamente lo mismo. Bueno, incluso menos, ¿no? Porque, ¿dónde está? Espera. Ya. Ya, fíjense, ustedes ahí ya tienen, ¿no? Ya les he explicado cuál va a ser su función, entonces ustedes hacen el gradiente de su función y la evalúan en este punto, que sería el 1, 1, 1, ¿no? Le evalúan el gradiente de su función y ya está. No tienen que encontrar ahí la ecuación del plano, ni la ecuación de la recta, nada. Simplemente el vector que está saliendo. Ya. Luego, para lo que es su ejercicio número 3, ya empezamos con lo que son las derivadas direccionales. La parte de las derivadas direccionales igual puede ser un poco complicado si es que lo tratamos de realizar por un método. A ver, por ejemplo, este es el libro de Chungara, ¿no? Ya, fíjense, estos son algunos conceptos de las derivadas direccionales. Ya ahí está encontrando derivadas direccionales por definición, pero larguito, como están viendo acá. Hay que aplicar límites, ¿no? Es como derivadas por definición. Creo que hemos hecho, ¿no? Ya fíjense, es larguito y parecido a derivadas por definición. Aquí hay un ejemplo, entonces, si quieren ustedes lo hacen, ¿no? Por definición, ya, pero hay otra forma de encontrar derivadas direccionales.
Ya se utiliza, ¿dónde está? Utiliza esta, ya, por ejemplo. Si f es una función escalar variable de variable vectorial, su derivada direccional en la dirección u puede calcularse como, fíjense, la derivada direccional en dirección u, ¿ya? ¿No? Va a ser igual al gradiente de mi función, producto, producto escalar, ¿no? Y ese en qué dirección, ¿no? Ya va a ser el gradiente de mi función, producto escalar, el en qué dirección estoy queriendo calcular esa mi derivada direccional. Ese es este vector u. Ya aquí, por ejemplo, hay algunos ejemplos. Bueno, aquí está demostrando, ¿no? Esta propiedad. Ya fíjense, con el producto escalar es más sencillo. Y ahí tenemos lo que es un pequeño ejemplo. Por ejemplo, fíjense, tenemos una función, ¿no? Y queremos encontrar su derivada direccional en esta dirección. Ya, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Este vector dirección que están viendo acá, este vector, tiene que ser un vector unitario. Ya, por ejemplo, ¿qué pasa si nos dijera en dirección B, ya? Y tuviéramos el 1, 2 y 3, ya. Nos dice en esa dirección, ¿no? Y cuidado, ustedes directamente lo sustituyen ahí, ¿no? O sea, ya el gradiente de la función que ya sabemos encontrar, ¿no? Obviamente. Y lo hagan producto escalar directamente, ¿no? Eso estaría mal, ¿ya? Este vector que les dé, la dirección que les dé, ustedes tienen que convertirlo a vector unitario, ¿ya? Como está explicando acá. ¿Cómo van a convertir a vector unitario? Ya hemos avanzado. El vector unitario, ya el vector unitario de mi vector B va a ser igual a el vector, ya, dividido entre su módulo. Ese es el vector unitario, ya. Por ejemplo, si ustedes tuvieran este vector, lo primero que van a hacer va a ser convertir este vector a vector unitario. ¿Cómo lo convierten? Va a ser el vector dividido entre su módulo. Ya, y fíjense, ahí ya va a tener esta forma, ¿no? Ahora, ¿cómo comprueban ustedes que esto es un vector unitario? El módulo de un vector unitario siempre vale 1. Ejemplo, si nosotros calculamos el módulo de este vector, aquí va a ser 2 tercios al cuadrado más 1 tercio al cuadrado más 2 tercios al cuadrado. Esto va a ser raíz cuadrada de 4 sobre 9 más 1 sobre 9 más 4 sobre 9. ¿Y esto qué es igual? Va a ser raíz cuadrada de 9 sobre 9. Esto es 1 y raíz de 1 es 1. Fíjense que este es un vector unitario y solo una vez que es un vector unitario se realiza lo que es el producto escalar con el gradiente de la función con la cual estoy trabajando. Ya en este caso, fíjense, la función es esta. Entonces hay que sacar el gradiente de la función. ¿Cuál va a ser el gradiente de una función? Tiene 3 variables, entonces tiene que tener 3 componentes, ¿no? Ya les he dicho, hay 2 formas de notar esto, ¿no? Por ejemplo, fíjense, ahí está colocando menos ZI más 2Y en J, ¿no? Luego está colocando menos X en K. Esta es una forma, pero a mí la verdad no me gustó mucho porque me larguito, ¿no? Entonces yo simplemente menos Z 2y, ¿no? Coma menos x, que es lo mismo que esto, ¿no? Ya, entonces, para la componente en y hay que derivar esto respecto de x, que nos va a quedar menos z. Para esto hay que derivar respecto de y, que nos va a quedar 2y. Para esto hay que derivar respecto de z, que nos va a quedar menos x. No, ahí está el gradiente de mi función. Y ahora hago producto escalar por el vector unitario en la dirección que me han pedido. En este caso, 2 tercios en I, 1 tercio en J, más 2 tercios en K. ¿No? Hago el producto escalar, ¿ya? Y obviamente como es un producto escalar, el resultado es un escalar, ¿ya? Cuidado, aquí le están colocando en dirección I, en dirección J, en dirección K, ¿no? Es un escalar, ¿ya? Es un producto escalar, entonces aquí simplemente nos queda un número. Otra cosa que hay que tener en cuenta de estas derivadas direccionales, ya, es que, por ejemplo, ahorita vamos a hacer un ejemplo, después les diré, ya, esto es lo primero, ¿ya? Eso simplemente es la derivada direccional. Ahora, para ustedes les está pidiendo, ya fíjense, ahí tienen su función, ¿no? Ahora igual tienen que ver bien esta parte. Su vector, ¿en cuántas dimensiones les está dando?
les está dando su vector dirección, ¿no? S les está diciendo va a estar 2 y 3, ¿no ve? Dos dimensiones, ¿no? Por lo tanto, su gradiente tiene que ser el gradiente de z, que va a ser la derivada de estos respecto de x, que va a quedar 2x, coma, la derivada de esto, ¿no? Tiene que estar en dos dimensiones también, ¿no? En este caso no tienen que hacer esto, que la función va a ser igual a x al cuadrado, más y al cuadrado, menos z, ¿no? Porque eso estaría en tres dimensiones, ¿ubican? Entonces esto no, ¿no? Porque simplemente la derivada direccional les está dando en dos dimensiones. Entonces este es el gradiente que tendrían que utilizar en dos dimensiones. Ya, ahora, fíjense que su gradiente tiene que estar evaluada de ustedes ¿en qué punto? En el punto 1, 1, ¿no? 1, 1. Entonces su gradiente en qué se va a convertir, en vez de x, ¿qué es? 1, aquí se va a quedar 2, en vez de y, ¿qué es? 1, aquí se va a quedar 2 por 1, 2. Ese es su gradiente. Ya, ahora este subvector obviamente en esa dirección les está pidiendo, pero obviamente esto no es un vector unitario, porque si ustedes hacen el módulo, sacan el módulo, les va a quedar 2 al cuadrado más 3 al cuadrado y eso es distinto de 1, ¿no? Entonces tienen que encontrar un vector unitario, ya que va a ser el vector unitario de este vector S, que va a ser igual al vector, que sería 2,3 dividido entre el módulo, ¿no? ¿Cuánto es el módulo? Que va a ser 2 al cuadrado, 4 más 9, 13. Y este va a ser su vector unitario, 2 sobre raíz de 13, 3 sobre raíz de 13, ¿no? Y ahí ustedes hacen la prueba, pues le sacan el vector, el módulo, perdón, y les tiene que salir 1, porque es un vector unitario. Y luego aplican el producto escalar, ¿no? Que va a ser el gradiente de su función z, evaluado en el punto 1, 1, producto escalar, el vector unitario en dirección S. Listo. Eso es todo. ¿Ya? Ahora, para esto, lo mismo, ¿no? Lo único que cambia, en vez del 1, 1, cuando ya saquen el gradiente, ahora tienen que reemplazar el 2, el 3, y ahora su vector dirección igual está cambiando y tienen que encontrar el vector unitario de este vector dirección. Ya, ahora, por ejemplo, aquí les dice, les da otra función, ya, y les dice hallar el máximo valor de la derivada en 1, 2. Hallar el máximo valor de la derivada en 1, 2. Ya, esta parte, fíjense que ya la hemos avanzado, ¿no? Hemos avanzado máximos y mínimos, ¿no? De aquí ustedes aplican derivadas parciales, igualan a cero, sacan lo que es el hessiano, ¿no? Y obviamente va a haber un punto donde el punto sea máximo y el otro donde el punto sea mínimo, ¿no? Entonces tienen que evaluarlo en qué punto, en el 1, 2, para determinar si es un máximo o si es un mínimo. Esto ya hemos hecho el día lunes. Ya luego les dice, ¿en qué dirección S es la máxima derivada? ¿Ya? ¿En qué dirección S? Ya ahí está hablando de una derivada direccional, obviamente. Es una derivada máxima. Se está pidiendo encontrar la dirección para que la derivada direccional sea máxima. Ya luego, ¿en qué dirección? ¿En qué dirección? Ahí les está dando una dirección, ¿no? A, B, ya. La derivada direccional, S creo que es esto. Ya, S creo que es. Ya, ¿en qué dirección la derivada direccional te va a dar 0? Ya, ahora, para que entiendan un poquito esa parte, estoy metiendo lo que es un problema, ¿no? Donde eso de las derivadas direccionales. O sea, por ejemplo, ya, aquí les dice, ayer la ecuación del plano tangente, no tiene nada que ver. Ya, por ejemplo, aquí, la ecuación de una colina, ya de una colina, simplemente de dos variables, está dada por esta expresión, ¿no? Ahora, ¿qué va a ser igual esa colina? ¿No? Obviamente va a tener esta forma, ¿no? Una colina, ¿no? En 3D. ¿Ya? Esta va a ser su ecuación, ¿no? De esa colina. ¿Ya? El eje Y, ya dice, señala el norte, ¿no? Por esto colocando. Ahora, esta es una vista superior, ¿ya? El eje Y es el norte, el eje X es el este, ¿no? Este es el oeste y abajo es el sur. ¿Ya? Un hombre está en el punto menos 1, 5. Aquí sería, ¿no? Menos 1, 5. Sobre la colina, ¿no? Visto de arriba. Y en la colina, pues estaría aquí, ¿no? En una laderita. Sobre la colina y se mueve hacia el noreste, dice.
ya está en este puntito, ya, y se mueve en esta dirección. Ya les he dicho que los vectores se pueden mover tranquilamente, ¿no? Fíjense, desde el origen, ya fíjense, si este es el norte, este es el oeste, el noroeste obviamente va a estar en el medio, ¿no? Y el ángulo que existe, aquí va a ser 45 grados, ¿no? Que es lo mismo que pi cuartos. ¿Ya? Y fíjense, el ángulo que tenemos que tomar va a ser este. Ya en sentido antihorario es positivo, ya por eso estoy tomando este ángulo, y en sentido antihorario negativo. Pero no nos conviene. Ya, entonces por eso aquí 3 pi cuartos, que va a ser lo mismo que 135 grados sería, ¿no? Sí, 135. Para que sumados con los 45 se haga 180. Ya. Entonces, se mueve hacia el noreste y les pregunta, ¿está subiendo o está bajando? ¿En qué dirección descenderá más rápidamente? Ya, para esta parte, obviamente, ¿qué se llama? La primera pregunta, ¿está subiendo o está bajando? ¿Ya? ¿Qué dato nos aporta lo que es la derivada direccional? ¿No? Obviamente, como ya sabemos, primero hay que hacer el gradiente de esto, sacamos lo que es el gradiente, como está solamente en dos funciones, ya, como está solamente en dos variables, simplemente para esas dos, para dos componentes. Ya sacamos el gradiente, ¿no? Derivan lo que es la función respecto de x, ¿no? Porque nos está dando igual un punto en dos dimensiones, ¿no? Por eso igual gradiente en dos dimensiones. Ya sacamos, ya fíjense, ahí está nuestro gradiente. Evaluamos el gradiente en ese punto donde está el hombre, menos 1, 5. Nos da este resultado, ¿no? Obviamente en vez de x va a ser menos 1 y obviamente en vez de y va a ser 5. Ahora, ¿cuál va a ser el vector dirección? ¿En qué dirección se está moviendo el hombre? ¿No? No importa, ya fíjense, aquí yo estoy colocando, pero que eso no les haga equivocar, ¿no? Que el vector, este es un vector, la dirección, y yo tranquilamente lo puedo trasladar donde está el hombre, y el hombre igual se está moviendo en esa misma dirección, ¿no? Ya, entonces el vector unitario, ¿cuál va a ser? Ya vamos a tener lo que es un vector unitario U, ya, y cuál es su característica, que el módulo vale 1. Entonces, el módulo de ese vector, ¿cuánto vale? La hipotenusa 1. Ya, ¿no? No, obviamente, ya. Ahora, ¿cuál va a ser perdón, cuál va a ser las coordenadas de ese mi vector unitario? Ya, primero va a ser el módulo 1, ya, su componente en X, ¿cuál sería? Si este es el ángulo. Por coseno de 3 pi cuartos, ya. Luego 1 seno de 3 pi cuartos, ¿ya? Eso es lo que va a ser, ¿ya? Ese va a ser el subvector, sus componentes, ¿no? Ahora ustedes me dirán, debemos tomar lo que a este ángulo, ¿no? Pero si tomamos ese ángulo, el ángulo viene en sentido en sentido horario y sería menos pi, se llama menos pi cuartos, 45 grados, ¿ya? Pero eso, por eso simplemente hay que tomar el ángulo positivo. Ya, y eso es lo que tengo acá. Ya, aquí está el coseno 3 pi cuartos, 3 pi cuartos, ¿no? Si ustedes meten a la cálculo esto en radianes, obviamente en radianes les va a salir esto. Ya, ese es mi vector unitario, ¿no? Obviamente el módulo hemos hecho que valga 1, ¿no? Ya, ahora, luego la derivada direccional en ese punto, ¿no? Va a ser igual al gradiente producto escalar a mi vector unitario. Ya, realizando todo eso, van a ver que les va a salir 0. Ya, por ejemplo, fíjense aquí va a ser menos 33, se vuelve positivo, y este va a ser menos 33, por lo otro es lo negativo. Y al hacer la suma, ¿no? Como es un producto escalar, simplemente les va a salir 0. Ya, ¿qué significa el 0? Ya, como la derivada direccional es 0, el hombre no sube ni baja, no hay una variación en lo que es no hay una variación en lo que es, en lo que es la función, ¿ya? Entonces, por ejemplo, entonces, si el hombre va en esa dirección, noroeste, ¿no? Entonces, si nuestro monte era así,
en esa zona había sido planito, ¿no? Entonces está el hombre aquí y si va en esa dirección noreste, no va a subir y tampoco va a bajar, ¿no? Simplemente va a ir en forma recta. ¿Qué pasa si la derivada direccional les hubiera dado negativo? Ya, qué sé yo, 2, menos 2, ¿no? Negativo. Entonces el hombre hubiera estado bajando con una velocidad de menos 2 metros sobre segundo o unidad sobre segundo. Ya, ¿qué pasaba si estaba subiendo? Por ejemplo, 2. Entonces el hombre iba a estar subiendo. Aquí va a ser una empinadura, ¿no? Y iba a estar subiendo a razón de 2 metros sobre segundo, ¿ya? Porque no hay que olvidar que la derivada es, en este caso sería, si derivamos, ¿qué se llama? Si derivamos las distancias respecto al tiempo, nos da obviamente la velocidad, ¿no? Ya, entonces, por esas razones, ya, de eso de las velocidades. En este caso, como es cero, es planito. Si fuera negativo, está bajando. Y si esto fuera positivo, está subiendo. Y ahora, luego que nos pregunta, ¿está subiendo o está bajando? Luego, ¿en qué dirección descenderá más rápidamente? ¿Ya? ¿En qué dirección va a descender más rápidamente? Por ejemplo, si se acuerdan de acá, ¿no? Yo les decía, si calculamos el gradiente en 3 dimensiones, nos va a dar un vector en 3 dimensiones, ¿no? Obviamente. Ya, pero, ¿qué significa esta parte? Fíjense, este vector que encontramos es perpendicular, ¿ubican? Es perpendicular. Entonces, cuando nosotros encontramos el gradiente igual en 2 dimensiones en este caso, ya, por ejemplo, ahí teníamos nuestra montaña, ¿no? Ya, y nosotros, si es que hubiéramos encontrado en 3 dimensiones, nuestro vector sería así, ya, ubican en 3 dimensiones igual, ¿no? Y aquí, digamos, está el hombre y haciendo el gradiente en 3 dimensiones nos sale esto. Ya, pero haciendo el gradiente en 2 dimensiones, simplemente nos sale este vector, ya que estaría en el plano, ubican en 2 dimensiones nada más. Y esa es la dirección en la que va a descender con mayor rapidez. ¿Por qué? Porque si en el gradiente en 3 dimensiones todo esto es 90 grados, ubican, en ese punto, ¿no? En esa misma dirección de este vector, pero este está en 3 dimensiones y este simplemente en 2 dimensiones, ¿no? Ya, en ese punto, ya, si en ese punto hemos sacado lo que era un vector perpendicular, que a cualquier punto alrededor era 90 grados, entonces ese mismo vector solamente en 2 dimensiones, pero que sigue siendo el mismo, ¿no? Obviamente nos va a apuntar en la dirección donde hay una empinadura, ubican, y por lo tanto se va a bajar más rápidamente, ¿no? Ya, a ver, es que no me he entendido, vuelven a repetirlo ya. Ya, de esa manera, entonces, en esa dirección del vector es que está bajando más rápidamente, ya que sería lo mismo que el gradiente de la función evaluada en el punto donde está el hombre, ¿no? El sujeto. Ya, pero hay que tener mucho cuidado, ya, porque esta es la dirección del vector, ya. La dirección en sí, ya, si ustedes quieren encontrar cualquier dirección, ya, va a ser igual al vector dividido entre el módulo del vector, ya. O sea que la dirección siempre va a ser un vector unitario. Eso tienen que tener en cuenta. La dirección siempre es un vector unitario. Aquí simplemente estoy diciendo, está yendo en la dirección del vector, ¿no? Pero si yo quiero encontrar la dirección como tal, tengo que dividir este vector dividido entre su módulo, de tal forma que sea un vector unitario. Y esa sería la dirección como tal, ¿no? Aquí simplemente estoy diciendo en la dirección del vector B. Ahora, para lo que es de ustedes, ya, por ejemplo, fíjense, ¿en qué dirección es su máxima derivada, ¿no? Es que en qué dirección va a ir más empinadamente, les está diciendo en otras palabras. Ya, y eso, ya, y luego, ¿qué les dice? ¿En qué dirección su derivada direccional va a ser igual a cero? Ya, si se han dado cuenta en ese ejercicio que hemos hecho, ya fíjense, su derivada direccional era cero, ¿no? Ahora, de ustedes, ¿cómo se van a plantear eso? Ya, ustedes igual de la misma manera tienen la función, todo, ¿no? Ya tienen el gradiente, ¿no? Eso nada que ver, no les falta eso. Ustedes van a plantear un vector, ya, un vector así. Ustedes obviamente no conocen este vector, ¿no? Va a tener componente A y va a tener una componente B. Y su módulo, ¿cuál es lo característico? Que su módulo es igual a 1, ¿no? Porque esto tiene que ser un vector unitario. Entonces, cuando ustedes hagan la derivada direccional, ¿ya? Ese es su vector unitario U. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a A por coseno de tita, ¿no? Un ángulo tita que no conocen,
Y luego voy a hacer coma b por el seno de tita, ¿no? Y cuando ustedes hagan el producto vectorial con el gradiente de su función, ya, cuando ustedes hagan el producto vectorial con el gradiente de su función, ya cuando ustedes hagan el producto vectorial, lo igualan a cero, ya lo van a igualar a cero, y lo primero que van a encontrar va a ser el ángulo. Ya, si no me equivoco, van a encontrar lo que es el ángulo. Aunque esta parte lo estoy explicando mejor en otro video. Ya, espera un rato. Ya, si es que no pueden, ya van a revisar el otro video que les voy a enviar, ya donde hemos resuelto lo que es un problema similar, ya en qué dirección no va a cambiar, ¿no? Igual va a ser planito el terreno. Y luego en qué dirección S, ya que hay que plantearlo lo mismo, va a dar una máxima derivada, ¿ya? Esa parte les voy a enviar y eso lo revisan ya del anterior semestre, pero yo sé que algunos más o menos me entienden por dónde quiero ir. Ya, estaríamos quedando y nada más. El día lunes tal vez no pasemos clases, ya estoy con una lesión y apenas me estoy moviendo. Les voy a avisar eso.